Hola, ¿qué tal? Yo soy Dimas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo del curso de Python. Hoy en concreto vamos a seguir hablando de la programación orientada a objetos, que si recordáis en el vídeo anterior, en la parte de teoría, nos quedamos comentando por encima los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Y uno de ellos, el primero que vimos, era la herencia. Hoy en este vídeo vamos a hacer hincapié en este concepto de la herencia, vamos a ver unas diapositivas así rapidillo para explicar la teoría y los conceptos y un poco de la nomenclatura que hay alrededor de la herencia, y luego en este mismo vídeo vamos a ver también su aplicación práctica. Nos vamos a poner a programar y vamos a hacer uno de los ejemplos que vamos a comentar ahora en estas diapositivas, ¿de acuerdo? Por tanto, no me enrollo más y nos ponemos ya aquí a ver el tema de la herencia, que veréis que es súper potente y súper interesante. Pasamos a la primera diapositiva, donde nos preguntamos, ¿qué es la herencia? Pues bien, la herencia, como ya os he comentado, es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Además, es un mecanismo o funcionalidad que lo que nos permite es que una clase reciba todas las características de otra clase. ¿Qué son las características de una clase? Pues muy bien, son los métodos y los atributos, como ya vimos en el capítulo anterior. Por tanto, lo que está ocurriendo aquí es que hay una clase que hereda, y esta clase que hereda recibe todos los métodos y todos los atributos de la clase de la cual está heredando. Y además, esta clase que hereda también tiene los suyos propios. Pues esto es como un poco como en la vida real cuando hacemos referencia al concepto de herencia. ¿Qué ocurre? Que una persona pues tiene su dinero en el banco y igual tiene su piso o su casa, y cuando hereda, pues además de sus propias posesiones, recibe las posesiones de la otra persona, ¿de acuerdo? Pues esto es bastante similar, lo único que aquí Hacienda no te quita el 20%. Que oye, es una buena ventaja, ¿no? Por tanto, vamos a seguir con esto y vamos a ver un poco de la nomenclatura de la herencia. Dos conceptos con los que quiero que os familiaricéis porque voy a repetir mucho y son bastante importantes. Primero, la superclase, que también es conocida como la clase padre. Esta es la clase de la cual se van a heredar todas las características. Suelen ser clases más generales y sirven de base para otras clases un poquito más concretas. La herencia la podéis ver como... Bueno, luego os hago este ejemplo cuando sepamos un poquito más, ¿vale? Además de las superclases, tenemos las subclases, que también son conocidas como las clases hijo. Estas son las clases que reciben la herencia y amplían esos métodos y esos atributos que acaban de recibir con los suyos propios. Por tanto, estas clases son un poquito más concretas, más específicas que las superclases, que son más generales. Aquí os he puesto una pequeña ilustración, ¿no? Como un par de monigotes donde vemos este concepto, que es una superclase o clase padre que está traspasando todas sus propiedades a una subclase o clase hijo. Perfecto, pues vamos a seguir con un ejemplillo donde lo vamos a ver más claro, yo creo. Nosotros nos creamos una clase en Python, como ya vimos en el capítulo anterior, ¿no? Creamos una clase que sea la clase persona. Una persona, independientemente de a qué se dedique, cómo sea o dónde viva, pues seguro que va a tener dos atributos, que son su nombre y su edad. Eso como mínimo, ¿no? Y luego, pues una persona es como un concepto general, es muy amplio. Queremos especificar un poco más. Por tanto, creamos una clase, una subclase que se llame trabajador. Esta subclase trabajador hereda de la superclase persona. ¿Y qué es lo que hereda? Sus atributos nombre y edad. Por tanto, la clase trabajador también va a tener los atributos de nombre y de edad, porque un trabajador, independientemente de en qué empresa trabaje, cuánto cobre o cualquier cosa, seguro que tiene un nombre y una edad, ¿verdad? Por tanto, como es un trabajador y es algo un poco más específico, no únicamente se va a quedar con los atributos que acaba de heredar, sino que lo vamos a ampliar con los suyos propios, que son el sueldo, el cargo y finalmente la empresa donde trabaja. Por ejemplo, se os pueden ocurrir muchos más que seguramente también serán válidos. Vamos a seguir con un concepto muy interesante que es los diferentes tipos de herencia que existen. No solamente se puede dar el caso del ejemplo que acabamos de ver, sino que hay varios tipos más. Disculpadme, voy a beber un poco de té porque me estoy atragantando. Así os doy una pausa para que el conocimiento vaya calando aquí en vuestras cabezas. Por tanto, tipos de herencia. Herencia simple es la que acabamos de ver con el ejemplo de persona y trabajador.
La herencia simple es la forma más básica de herencia que existe, como su nombre indica. Si no fuera simple se llamaría compleja. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la herencia simple? Pues que una subclase hereda de una superclase. Y ya está. Es una relación de uno a uno unidireccional. ¿Por qué? Porque una superclase padre le está dando todos sus atributos a una subclase hijo. Y ya está. El caso más sencillito. Perfecto. Seguimos. El siguiente tipo es la herencia jerárquica. La herencia jerárquica se produce cuando múltiples subclases heredan de una única superclase. Pues esto ocurre mucho en la vida real, ¿no? Tengo unos padres que tienen 3 hijos y cuando ellos dan la herencia, pues esta herencia la reciben los 3 hijos, se reparte. Pues en este caso, en programación ocurre un fenómeno similar, ¿no? Que nosotros tenemos una superclase de la cual pueden heredar varias subclases. De ahí la gracia de que las superclases sean más genéricas, como por ejemplo persona, pues de persona pueden heredar, por ejemplo, trabajador, como ya hemos visto, pero también podrían heredar estudiante y también podría heredar pues la subclase político, por decir algo. No estoy diciendo que un político no sea un trabajador, ¿eh? Si has entendido eso, esto es cosa tuya. Luego, además de la herencia jerárquica y la simple, también tenemos lo que se conoce como herencia múltiple. Este fenómeno es un poquito al revés de lo que acabamos de ver. Se produce esta herencia cuando una subclase hereda de dos superclases al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí este dibujito donde tenemos la superclase 1 y la superclase 2. Y luego tenemos una subclase hijo que está heredando las propiedades y atributos de estas dos clases, ¿vale? Pues no sé, un ejemplo así que se me pueda ocurrir rápido, una persona que estudia y también trabaja. Pues esta persona que es estudiante y trabajador podría heredar de la clase estudiante y de la clase trabajador, por ejemplo. Vamos a seguir viendo otro tipo más, que es el último ya, si no mal no recuerdo, que es la herencia multinivel. Sé que hay un poquito de complejo hoy en día con esta palabra por todas las estafas que hay, pero en este caso en la programación multinivel sigue siendo algo positivo. ¿Qué es exactamente la herencia multinivel? Pues es cuando tenemos una superclase y a su vez esta superclase está heredando de otra superclase. Vamos a ver la ilustración que yo creo que queda más claro. Tenemos una clase hijo, ¿sí? Que recibe todos los atributos y métodos de una clase padre. Pero a su vez, esta clase padre también está recibiendo todos los métodos y atributos de la clase abuelo. Por tanto, aunque tenemos un nivel aquí intermedio, la clase hijo va a recibir tanto los atributos de la clase padre como de la clase abuelo, ¿de acuerdo? Por eso es multinivel, porque está recibiendo herencias a varios niveles. Importante ver que hay una diferencia respecto a lo que hemos visto antes, que aquí se están heredando dos clases distintas, ¿vale? Pero estas clases entre sí no se conocen, no tienen nada que ver, son dos clases completamente independientes, en general. Pero en este caso la diferencia es que clase hijo también está recibiendo herencia por parte de dos clases, pero estas clases sí que están relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque una clase está heredando de la otra. ¿De acuerdo? Perfecto. Pasamos ya a la última diapositiva, que tranquilos, ya no queda más teoría, pasamos al apartado de dudas y preguntas. Y ya enseguida nos vamos a la práctica. Por tanto, si te ha quedado alguna duda de este vídeo o del vídeo anterior incluso, me la puedes poner en los comentarios y yo te la responderé. O si alguien se adelanta, pues alguien que tenga un poco más de conocimientos, oye, bienvenido sea si lo quiere responder. De todas formas, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico donde yo creo que va a quedar todo más claro y si te quieres esperar a plantear tu duda hasta después del ejemplo práctico por si la resolvemos ahora enseguida, pues también me parece una buena opción. Por tanto, dejadme que cambie aquí la pantallita. Ya lo tenemos. Veis que hay un nivel de edición en este canal espectacular, sin precedentes. Y vamos a ponernos ya a programar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de herencia jerárquica con el tema de pues, una persona, un trabajador, un estudiante, etcétera. Lo primero que vamos a hacer va a ser la clase padre. Nuestra clase padre o superclase va a ser la clase persona, como hemos visto en el ejemplo. Y de momento simplemente vamos a definir una clase como ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Por ahora no cambia nada. Por ahora todo sigue igual, así que con tranquilidad. Vamos a definir nuestro método init o constructor. Perdonad que aquí el Visual Studio me lo ha rellenado con un atajo. Y simplemente pues ponemos init entre paréntesis self.
Y vamos a pasarle por parámetro pues el nombre y la edad, hemos dicho, y vamos a pasar también el DNI, que van a definir a esas instancias de la clase persona. ¿Cómo inicializamos esto? Pues tenemos que decir que nuestra clase persona tiene un atributo nombre y su valor inicial va a ser el nombre que nos pasen por parámetro. Fijaos que esto lo podemos cambiar por si os resulta confuso. Le podemos poner nombres diferentes y lo que es nuestro atributo es lo que precede al self punto, ¿de acuerdo? O sea, esto es nuestro atributo. Esto de aquí simplemente es un parámetro con el que inicialmente vamos a rellenar este atributo, ¿vale? Ya este parámetro yo le puedo poner el mismo nombre que mi atributo, o le puedo poner name, o le puedo poner xqz, y aquí pondría xqz y ya está, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Simplemente por si a alguien le sigue resultando confuso, que a mí al inicio pues me lo resultaba bastante. Por un tema de orden y de estructura voy a dejar el mismo, voy a poner nombre y nombre, pero bueno, para que lo entendáis, que no tienen por qué llamarse igual. Simplemente una cosa es lo que me pasan a mí por parámetro cuando creo un objeto de la clase persona y otra cosa es el atributo propio de mi clase, ¿de acuerdo? Que es el que viene con el self. Por tanto, con lo demás, pues vamos a proceder exactamente igual. Vamos a poner self.edad igual a edad y self.dni igual a dni. Muy sencillito esto. Entonces, para hacer algún método de la clase persona que sea así genérico, pues podemos hacer el método presentarse, ¿no? Donde vamos a pasar self como primer parámetro, que recordad que cuando definimos métodos dentro de una clase tenemos que pasar el self de forma obligatoria. ¿Qué quiero hacer en el método presentarse? Pues simplemente que esa persona salude y nos hable un poco de ella, ¿no? Vamos a hacer un print que podría ser un format string donde la persona pues va a decir, hola, me llamo tal y tengo tantos años. ¿De acuerdo? No va a decir el DNI, pues, porque para hacer el ejemplo un poco realista, ¿no? Tú cuando conoces a alguien nuevo, no le dices, hola, me llamo Juan, mi DNI es 234893X. Pues igual te dice, voy a huir de aquí, ¿no? Es un poco raro empezar con el DNI. Por tanto, simplemente vamos a decir nuestro nombre y nuestra edad. Hola, me llamo, y aquí vamos a poner self.nombre, importante el self, no os lo olvidéis, y vamos a poner que tengo self.años. He puesto self.edad, perdón. Muy bien, pues ahora ya tenemos nuestra clase con unos cuantos atributos y el método constructor y el método de presentarse. Vamos a comprobar que todo sea correcto, vamos a hacer una instancia de la clase persona. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Yo voy a crear a un chaval que se llame Oscar, por ejemplo. Por tanto, llamo aquí a mi clase persona y dentro del paréntesis le voy a pasar los tres parámetros que necesita nuestro método init, que son un nombre, en este caso Oscar, una edad, pues 23 años, y un DNI, que voy a poner así unos cuantos números aleatorios y una letra. Perfecto. Pues voy a llamar desde Oscar, voy a llamar a su método presentarse. Recordad la nomenclatura del punto. En este caso, el método presentarse no recibe ningún parámetro, por tanto, simplemente oscar.presentarse entre paréntesis y ya está. Y pues vamos a hacer también un print de su DNI. Vamos a acceder a uno de sus campos, que es el DNI. Por tanto, ponemos oscar.dni. Perfecto. Voy a ejecutar esto. Y vemos aquí los prints. Vemos que el método presentarse lo que nos devuelve es un print diciendo hola, me llamo Oscar y tengo 23. Aquí, pues para hacerlo más acertado, podríamos poner años, porque tengo 23, que 23 piscinas. Hombre, molaría no tener 23 piscinas, pero no creo que sea eso. Y luego nos hace un print del atributo DNI, que es este que hemos puesto cuando hemos hecho la instancia de la clase. Muy bien, pues de momento esto ya lo sabemos hacer, ¿no? Ya lo vimos en el vídeo anterior, ya nos manejamos con las clases, sus atributos y sus métodos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer nuestra primera herencia, súper guay. Vamos a definirnos una nueva clase, igual que hemos hecho hasta ahora, vamos a poner clase trabajador. Y ahora el elemento nuevo es que después de trabajador vamos a abrir y cerrar paréntesis y entre estos paréntesis vamos a poner el nombre de la clase de la cual vamos a heredar. ¿Sí? Y de momento, bueno, a continuación ponemos dos puntos como siempre, y de momento yo aquí dentro de esta clase voy a poner la palabra clave pass, que si recordáis de vídeos anteriores, esta palabra clave lo que hace es nada.
no hace absolutamente nada. Pero como en Python no podemos dejar líneas en blanco después de los dos puntos, pues vamos a poner el pass para decirle, oye, aquí no me hagas nada. Y lo que vamos a hacer en este caso es intentar utilizar la clase trabajador para ver qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Yo me voy a declarar aquí un trabajador. Trabaja. Es bastante complicado de escribir. Trabajador. Y voy a poner trabajador. Voy a hacer una instancia de la clase. Y voy a poner aquí los mismos parámetros que necesita el método init de una persona, ¿de acuerdo? Voy a poner un nombre que puede ser Juan. Una edad que puede ser 23. Bueno, 23 ya la hemos puesto. Vamos a poner 33. Y un DNI que puede ser cualquier cosa, terminado en una letra. Perfecto, pues voy a hacer que el trabajador se presente, por tanto llamo al método presentarse y a ver qué ocurre. Muy bien, pues si nos fijamos en el último print, dejadme que comente esto de aquí, para que no nos moleste, y vamos a volver a ejecutar esto únicamente con lo que nos interesa, que es que hemos creado un trabajador, hemos hecho una instancia de la clase trabajador, le hemos llamado Juan, hemos dicho que tiene 33 años y que este es su DNI. Y aquí lo hemos podido utilizar perfectamente. Veis que no nos salta ningún error ni nada. Al contrario, el método presentarse parece que funciona exactamente igual que cuando lo utilizábamos desde la clase persona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues muy bien. Que aunque a pesar de que esta clase la tenemos vacía, está heredando, gracias a lo que hemos puesto entre paréntesis, que hemos puesto la clase persona, pues la clase trabajador, aunque esté vacía, está heredando tanto los métodos como los atributos de la clase persona. ¿Qué significa? Pues que uno de los métodos que hereda es el método init. Por tanto, podemos hacer la instancia de la clase trabajador igual que hemos hecho la instancia de la clase persona, pasando exactamente los mismos atributos, ¿de acuerdo? Además, pues podemos llamar al método presentarse y simplemente para que lo veáis, podemos acceder a los mismos campos igual que cuando lo hemos hecho desde la clase persona. Si yo accedo al DNI y hago un print, me deberá imprimir esto que he pasado yo aquí por parámetro, que es exactamente lo mismo. Perfecto. Muy bien, pues aquí ya estamos viendo el poder de la herencia, ¿no? Yo quiero que trabajador tenga los mismos atributos y los mismos métodos que persona y no tengo que escribir nada más, simplemente hago que herede de persona y me olvido. Pero ¿qué pasa? Que yo os he dicho, si recordáis, que además de utilizar todos los métodos y todos los atributos de la clase de la cual heredamos, también podemos tener los nuestros propios. Pues vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro propio constructor, nuestro propio método init. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hacemos un init, perdón, que no os quiero hacer spoiler y el Visual Studio me lo ha autocompletado. Hacemos un init, le vamos a pasar self como siempre, le vamos a pasar un nombre, una edad y un DNI. Y además le vamos a pasar un sueldo, un cargo y una empresa, por ejemplo. Vamos a poner aquí dos puntos y aquí atención a lo que vamos a hacer, es muy interesante. Vamos a poner super, dos paréntesis, punto, y vamos a llamar a init, y aquí le vamos a pasar los campos de la clase del método init de la clase de la cual estamos heredando. Por tanto, vamos a pasarle el nombre, la edad y el DNI. ¿Vale? Muy bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Fijaos, pues aquí lo que está ocurriendo es que estamos utilizando super. Super lo que hace es una referencia a la clase, a la superclase, a la clase de la cual estamos heredando. Por tanto, es como un genérico, ¿vale? Independientemente de que nosotros heredemos de persona, de tiranosaurio o de dragón, cuando llamemos a super, Python ya sabe que tiene que utilizar el método init de la clase padre, ¿de acuerdo? Por tanto, super lo que es una referencia, en este caso, a la clase persona. Por tanto, si yo pongo super init, es como si estuviera utilizando el método init de persona. Por ello tengo que pasar los mismos parámetros que le pasó al método init de persona, que en este caso son nombre, edad y DNI. Por tanto, hasta este punto, nuestro constructor, nuestro método init de trabajador es exactamente igual que el de persona, porque estamos utilizando aquí, gracias al super, estamos llamando al init de persona. Pero ¿qué pasa? Que lo queremos extender con nuevos atributos. Pues vamos a hacerlo.
igual que hacemos siempre, ponemos, por ejemplo, self.sueldo es igual a sueldo, self.cargo es igual a cargo, y finalmente self.empresa es igual a empresa. De esta forma lo que estamos haciendo es recibir todos los atributos que teníamos en la clase persona y además estamos añadiendo los nuevos atributos sueldo, cargo y empresa. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo pues es combinar el método init de la clase padre con nuestros campos específicos de la clase hijo. Perfecto. Pues vamos a ver ahora qué ocurre si yo intento ejecutar otra vez este ejemplo de aquí. Le voy a dar al play y nos salta un error. Nos dice que están faltando tres argumentos requeridos, obligatorios, que son sueldo, cargo y empresa. Pues efectivamente, ahora ya no podemos utilizar ya no podemos hacer una instancia de la clase trabajador así porque hemos modificado el constructor y ya no es el mismo constructor que el de persona, sino que ahora es uno con más campos todavía. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, aquí cuando hacemos la instancia de la clase trabajador, tenemos que pasar los nuevos campos también, que son el sueldo, pues vamos a poner 1500, el cargo, no sé, machaca, y la empresa vamos a poner Google. No creo que sea un ejemplo con mucho sentido, pero es lo que se me ha venido a la mente. Y ahora pues vamos a volver a intentar ejecutar esto. Perfecto. Pues ahora sí que nos dice que, hola, me llamo Juan y tengo 33 años. Muy bien. Fijaos que, aunque hayamos modificado el método init, el método presentarse lo podemos seguir utilizando sin ningún tipo de problema, porque aquí no lo hemos modificado. Por tanto, se sigue utilizando este método de aquí, pero desde la clase trabajador. Y esto lo podemos hacer porque estamos heredando de persona. Muy bien, ¿qué pasa? Yo he creado nuevos atributos, pero también puedo crear nuevos métodos. ¿Cómo hacemos esto? Me dais un segundo y lo vemos. Ya estamos. Vamos a crear un nuevo método. Ponemos def, como siempre. Vamos a poner calcular sueldo anual. Y vamos a pasarle un self. Como siempre. Y ya está, pues este es nuestro nuevo método. Veis que no hay ninguna diferencia. Vamos a crear un método simplemente como los hemos ido creando hasta ahora. No hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos los métodos que heredamos, pero también nos definimos los nuestros propios sin más misterio. Pues para calcular el sueldo anual, simplemente vamos a hacer... vamos a multiplicar por 12 nuestro sueldo mensual, ¿no? Y bueno, igual le sumamos 2000 de pagas extra, por hacer el ejemplo un poco más... con un poco más de gracia. Podemos hacer return 12 por self.sueldo más 2000 de las pagas extra. Y entonces, si yo intento utilizar este método aquí, desde mi trabajador, punto calcular sueldo anual, y puedo hacer un print directamente de todo esto. Vale, dejadme que limpie la consola y vamos a ejecutar esto de aquí. Y nos dice que cobra 20.000, pues que viene de ser los 1500 que hemos dicho, lo multiplicamos por 12, que son 15.000 más 3.000, 18.000 más 2.000, 20.000. Perfecto, esas matemáticas ahí a tope. Pues muy bien, veis que ahora nos hemos creado un método propio que no tiene nada que ver con la clase persona, pero lo podemos utilizar sin ningún problema. Fijaos que si yo ahora hiciera aquí la instancia de una persona, en vez de trabajador pusiera persona, no podría utilizar este método, ¿de acuerdo? Porque las clases padre no saben nada de los hijos, en este caso, ¿de acuerdo? Las clases padre tienen sus métodos, y ellos dan sus métodos y sus atributos, pero ellos no reciben de ninguna forma los métodos de una clase hijo. Por eso os comentaba que la herencia es unidireccional. Es injusta, por así decirlo. El trabajador tiene todas las propiedades de persona, pero persona no sabe nada de trabajador, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora, como os he comentado, vamos a seguir y vamos a hacer otra clase más para ilustrar el concepto de la herencia jerárquica, ¿no? Que son varias subclases heredando de la misma clase, en este caso persona.
pues vamos a hacer la clase estudiante, que también va a heredar de persona, y vamos a hacer el método init, y pues tiene que recibir como mínimo un nombre, una edad y un DNI, ¿verdad? Sí, en este orden. Y además, pues vamos a poner aquí que nos diga en qué universidad estudia y en qué curso está y las asignaturas, por ejemplo. Por tanto, para inicializar, perdón, que me he dejado los dos puntos, para inicializar los atributos que recibe desde persona, pues simplemente vamos a llamar a super, utilizamos super.init de nuevo, y al igual que en el caso anterior, pasamos el nombre, la edad y el DNI. Y para inicializar, perdón, que he escrito esto mal. Muy bien. Para inicializar el resto de atributos, pues igual que hemos hecho en los casos anteriores, self.universidad igual a universidad, self.curso igual a curso y self.asignaturas, que va a ser una lista, pues asignaturas. Vale, pues ahora ya tenemos el constructor, el método init de nuestro estudiante, que recordad que hereda de persona, y lo extiende pues añadiendo a la universidad donde estudia el curso y las asignaturas. Vamos a hacer un método que se llame describirse, por ejemplo, que va a ser como un método presentarse, pero un poco más elaborado. Va a recibir el parámetro self y pues nos va a contar un poco su vida. Print, vamos a hacer un format string. Voy a poner triples comillas para poder hacer saltos de línea sin problemas. Y vamos a poner aquí, pues, hola, soy... Y vamos a poner el nombre. Cerramos las exclamaciones y vamos a decir que tengo tantos años, self.edad, y estudio en la universidad self.universidad. Veis que accedemos tanto a campos que hemos heredado como a nuestros propios campos, sin ningún tipo de problema. ¿Qué más? Pues podemos decir también que diga en qué curso está. Estoy en el curso self.curso y ya está. Tampoco quiero extenderme demasiado con esto. Entonces, vamos a crear un estudiante. Pues simplemente haciendo una instancia de la clase estudiante, vamos a pasarle un nombre que va a ser, pues en este caso vamos a poner María. La edad, pues como está en la universidad, vamos a poner 20 años, por ejemplo. El DNI, pues ponemos aquí cualquier chorrada. La universidad, pues... no sé, Universidad de Madrid. No sé si existe. Curso, pues que esté en tercero. Y las asignaturas, va a ser una lista, pues por ejemplo, estudia programación, cálculo y álgebra. Perdón que me estaba dejando unas dobles comillas. Perfecto. Pues vamos a hacer que nuestro estudiante se describa un poco para conocerlo. Y comentamos lo anterior para que no nos moleste. Pues nos dice, hola, soy María, tengo 20 y estudio en la Universidad de Madrid. Estoy en el curso 3. Bueno, eso es una presentación un poco extraña, ¿no? Que como que le cuesta hablar a María. Pero no, hombre, nos lo podríamos haber currado más, pero tampoco quiero extenderme demasiado. Entonces, vamos a recapitular ya para terminar con el vídeo. Conceptos importantes. La superclase la definimos como siempre, sin ningún problema, como ya hemos visto. Esto aquí no tenemos ningún cambio. Luego, las subclases. ¿Cómo hacemos para que hereden? Pues simplemente después del nombre de la clase, entre paréntesis, ponemos el nombre de la clase de la cual estamos heredando. Luego,
Concepto importante, el constructor. El constructor necesita recibir los valores de la clase padre, pero también los nuevos valores de la clase de la subclase. Los valores de la superclase, de la clase padre, los vamos a inicializar mediante super. Desde super vamos a llamar al método init de la clase padre y le vamos a pasar los parámetros de los atributos propios de la clase padre. Luego, para extender este método init de la clase hijo, además de llamar a super.init, vamos a rellenarlo con los atributos nuevos de de la subclase, ¿de acuerdo? Pues utilizando el self. Y recordad que esto no es necesario que todos los parámetros nos los pasen como... O sea, que no todos los atributos nos los pasen como un parámetro. Podríamos poner aquí un self. Color de pelo y podríamos poner directamente negro, pero entonces todas las instancias de trabajador tendrían el pelo negro, ¿de acuerdo? Simplemente para ilustrar que no hace falta que todos los valores iniciales los recibamos por parámetro. Y bueno, y de esta forma tenemos el init, el método init de una subclase que hereda de la clase persona en este caso. Luego recordad que podemos definir de la misma forma que hemos hecho hasta ahora nuevos métodos dentro de una clase hijo, sin ninguna historia rara. Definimos un método como siempre y ya está. Y bueno, recordad que de la misma clase persona pues pueden heredar varias clases sin ningún problema. Persona y trabajador están relacionados, persona y estudiante están relacionados, pero trabajador y estudiante entre sí pues no tienen nada que ver, ¿no? Ellos no se conocen, por así decirlo. Y hasta estos son los conceptos así más importantes con los que quiero que nos quedemos. Y también recordad el tema que hemos hecho al principio de todo, de cuando hemos hecho la clase trabajador y hemos puesto un pass para dejarla vacía, que a pesar de dejarla vacía podíamos utilizar el constructor y los métodos de la clase padre sin ningún problema. Pues ya estaría. Ya hemos hecho el vídeo de la herencia, perfecto. Espero que hayas entendido gran parte de los conceptos. Sé que es complicado, sé que son así un poco rarunos y un poco nuevos, pero bueno, oye, yo creo que entre el PowerPoint y los ejemplos que hemos ido haciendo se ha entendido bien. Recordad que una vez acabemos de ver todos los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, haremos un proyecto bastante guay, completamente práctico, sin teoría, simplemente para agrupar y poner en conjunto todo lo que hemos ido aprendiendo. Pero para eso aún nos quedan unos cuantos vídeos. En el siguiente vamos a ver otro de los pilares que es la encapsulación. Luego nos quedará también abstracción y polimorfismo. Y una vez hayamos visto todo eso con su teoría y sus ejemplos prácticos, haremos un megaproyecto donde lo usaremos todo y todo lo que hemos visto durante el curso, que va a ser, yo creo que os va a gustar mucho, yo creo que va a ser bastante guay y es un señor proyecto para que donde se ve que la herencia es muy importante. Pues nada, que vaya muy bien y nos vemos en siguientes vídeos.